Miyari, pese a estar desinhibido casi en su totalidad de emociones humanas, sentiría una extraña sensación de condescendencia ante un lugar tan desolado y repleto de muerte. Pese a tener la capacidad de viajar constante y libremente entre dimensiones, Primslang le había prohibido terminantemente el visitar algunas por más de una ocasión. Puede que en principio pareciera una regla absurda y sin sentido para alguien con semejante poder, pero este tenía un punto más que válido para imponerla. Este sabía que por más poderoso y entrenado que estuviera su discípulo, este seguía siendo un mortal. El ser un mortal para ojos del Guardián Celeste era una debilidad, puesto que el permitirle visitar cualquier dimensión por más de una ocasión podría hacerlo desarrollar empatía. Si esto pasaba, era más que probable que alguien así se lateralizara y rompiera el equilibrio neutral que debía tener un dios como el que él quería forjar. Pues bueno, razón no le faltaría, pues aquella debilidad conocida como empatía comenzaría a manifestarse en su discípulo. Miyari no le comentaría nada a Primslang, pero este visitaría constantemente aquella desolada dimensión. En principio solo quería espectar su trabajo, pues encontraba fascinación en cómo, a pesar de haber tocado fondo, estos buscaban resurgir como civilización. Cada uno aportaba en lo que bien pudiera, por lo que aunque muy pequeño el esfuerzo, sumado entre cientos o miles, se convertía en algo gigantesco y armónico. Poco a poco, Miyari iría acercándose cada vez más a estas personas, quienes, aunque lo veían claramente como un forastero, irían acostumbrándose cada vez más a las visitas del mismo. En uno de estos viajes, finalmente se atrevería a romper esa barrera mental que lo separaba de involucrarse demasiado con su situación, preguntando qué había pasado en ese lugar para que acabara de esa manera. Poco a poco, mientras pasaba el tiempo, se iría enterando de todo y de cómo un demonio muy poderoso llamado Karat había devastado dicha dimensión para poder acceder a los infiernos y controlar a sus almas condenadas. Afortunadamente, alguien evitó esto y tenía grandes sospechas de que había sido la princesa Irina. Ella estaba viva cuando todo eso aconteció, pero desapareció casi al mismo tiempo de que terminó esa pesadilla. Muy probablemente ella tuvo algo que ver. Miyari era ya prácticamente un dios, pero no por tener la capacidad de uno, sino por el poder y por sobre todo, por su conocimiento. Al ser un celeste en teoría o buscar serlo realmente, se preguntaría el por qué un demonio haría tal cosa. Se supone que al igual que los celestes, los demonios debían ser seres neutrales. ¿Por qué causar tanto dolor y sufrimiento a seres que no habían provocado nada? Aún así quedaría fascinado por aquella princesa de la que le habían comentado, pero para descartar sus sospechas volvería al reino celeste. Al llegar buscaría a Primslang preguntándole qué responsabilidad tenía realmente un demonio en la existencia. Al Guardián Celeste le extrañaría sobremanera esta pregunta, pero lejos de molestarle o incomodarle le daría gusto, pues seguramente se debía a la necesidad de por aprender más sobre cómo funcionaba el equilibrio de las cosas. Primslang le respondería que los demonios fungen como un contrario a los celestes, pues ellos son la oscuridad que le permite a la luz poder brillar correctamente. Ellos son los encargados de mantener a raya a todas aquellas almas corruptas y en pena que pueden llegar a poner en peligro a las dimensiones, manteniéndolas cautivas siempre que éstas tengan un poder lo suficientemente grande como para resistirse a ser reutilizadas. Son seres de gran temperamento y sumamente transgresores, pero no por eso realmente malévolos. En ese caso, Miyari le preguntaría ante esto, si un demonio tenía la potestad de intervenir o causar destrucción en algunas dimensiones. La pregunta para Primslang sería compleja de responder, pues aunque la respuesta no podía ser un no, tampoco es que fuese afirmativa. Solo lo dejaría en un podría ser, si esto fuese extremadamente necesario. La respuesta como tal crearía más confusión en Miyari, pues su visual estaba extremadamente sesgada a favor de los mortales. Algo relativamente normal al él ser uno naturalmente. La forma en la que Miyari tomaría esta respuesta levantaría sospechas en el Guardián Celeste, quien ahora estaría más pendiente de sus andanzas. Miyari aún era joven, vigoroso y extremadamente fuerte. Esta combinación de elementos era envidiable, pero a la vez peligrosa por lo impulsivo que podría llegar a ser. El Saiyajin estaría sumamente confundido. Por un lado tenía una dimensión en ruinas repleta de desolación, pero a su vez de esperanza y empatía, pero por otro lado la idea de que quizá lo que había pasado era necesario. Quizá esos seres no eran tan buenos como él lo había creído o como lo hacían creer. En ese caso, ¿a quién debía creerle? En sus divagaciones, Miyari recordaría aquella leyenda sobre la princesa Irina. Una monarca que tuvo lo necesario para evitar la completa destrucción de su hogar, y que probablemente poseía la respuesta definitiva de sus dudas.
Es así como en una de sus ya comunes visitas le pediría a sus habitantes que le mostraran más sobre aquella princesa guerrera, a lo que los habitantes de dicha dimensión le comentarían que no era así. Irina era de todo menos una guerrera. Eran una monarca pacífica en la que todos ponían sus esperanzas y más puros deseos. A de Miyari no le encajaría esto del todo, yendo al último lugar donde la habían visto. Al ser un dios, sus habilidades eran extremadamente desarrolladas y al llegar a dicho sitio notaría que estaba impregnado de la esencia de esa mujer. Concentrándose intentaría conocer su historia, pero su poder era ya tan amplio que no solo vería lo que pasó con ella, sino además con toda esa dimensión desde que fue creada. Esto no era común en lo absoluto, pues aunque tenía entrenamiento a nivel celestial, el visualizar el pasado de una dimensión era algo que solo dioses genuinos podían hacer. El que de Miyari pudiera con algo así tenía que deberse a algo más allá. Una fuerza mucho más densa que quería mostrarle algo que él no estaba viendo. Como cualquier civilización mortal, en dicha dimensión habían pasado no por uno, sino por varios conflictos. En los mismos, había destrucción y muerte por doquier y lo que parecía aún más irónico era que en dichos conflictos los protagonistas eran simple y sencillamente sus propios habitantes enfrentados por sus diferencias ideológicas. Estos eran capaces hasta de las bajezas más grandes con tal y ganar dominio y poder, envenenando su dimensión ganándose el nombre de demonios oscuros. Las guerras en este mundo además se debían al control de algo mucho más inmenso que ellos, siendo esta la puerta al infierno 3. La avaricia y soberbia de muchos de ellos los habían llevado al borde de la extinción, siendo estas guerras tan brutales y sanguinarias que llamarían la atención de otros seres de mundos distintos a fijarse en ella. Es así como llegaría Kaarat a conocer esta dimensión, reafirmando sus deseos por el poder infernal y elucubrando un plan milenario para poder desestabilizar dicho mundo y hacerse con el acceso al infierno 3. Este vería la masacre que este había causado, y cómo fue detenido por una guerrera poseedora de un gran poder. No obstante, también se enteraría de que para llegar al punto al que llegó, tuvo que sacrificar algo más que su vida. De Miyari también notaría que gestar la barbarie que provocó aquel pseudo demonio llamado Kaarat no era fácil. Llevó mucho tiempo y lo que es peor, colaboración de varios miembros de la raza de los demonios oscuros. Era inadmisible cómo seres de esa misma dimensión habían colaborado con un atentado hacia ellos mismos, y cómo había sido una de ellos quien había sacrificado más que su vida para frenarlos. Este despertaría de su trance, pero en un lugar oscuro en donde solo se escuchaba una voz escalofriante. Esta le comentaba que si ya se había percatado. Los mortales son seres conflictivos que son capaces de lo mejor y de lo peor. No obstante, mayoritariamente estos no son quienes dominan este impulso, sino que son influenciados por fuerzas mayores. Los dioses y los celestes influencian a estos rebaños insensatos y luego reniegan usar su poder absoluto para acabar con el sufrimiento al que ellos mismos los someten. De Miyari preguntaría quién era este ser, a lo que él mismo diría no poseer un nombre propio. Solo era algo que estaba dentro de cualquier mortal y que solo era notado por aquellos cuyo poder y conocimiento trascendiera más allá de sus capacidades. Ahora él era capaz de verlo pues se había desinhibido de sus ataduras mortales y podía ver el mundo como realmente era. Ahora sabía quién eran realmente los celestes, los demonios y los mortales. Todas razas impulsivas y egoístas. Solo quedaba saber de qué lado estaba él. Antes que nada, de Miyari sería despertado, viendo que a su lado se encontraba Prince Lang. Solo que ahora ya no lo veía como lo hacía antes.